Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. Una semana más, una vez más, nos reunimos para compartir el estudio de esta semana. En esta ocasión titulado Deberes sociales de la nueva vida. Deberes sociales de la nueva vida. El texto que vamos a estar utilizando en esta semana como base es Colosenses capítulo 4, versículo 25, Colosenses capítulo 4, del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor, vamos a buscarlo juntos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Bien, mis hermanos, antes de entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes el pensamiento de Pablo, el pensamiento del autor de esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo. Esta carta habla o destaca en sentido general la supremacía y la suficiencia total de Cristo. Destaca la persona y obra de Cristo, la herencia y la unión de los creyentes con Cristo a partir del capítulo 3, versículo 1 al 4. Cómo la unión con Cristo ha venido a salvar, pero también ha venido a establecer la norma, diríamos, la manera como Dios quiere que los creyentes se comporten a partir de esta unión. Por ejemplo, cuando leemos el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo deja establecida esta idea. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol está estableciendo que esa nueva vida impone deberes sociales que el creyente debe modelar. Buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Ya no podemos tener una mirada corta solamente en lo que tenemos delante, sino que nuestra cosmovisión debe ser eterna, debe ser completa, viendo las cosas como Dios la ve. Y a partir de ese nuevo nacimiento, como dije al principio, a partir de esa unión con Cristo, nosotros ya primero tenemos un Señor, ya no gobernamos, ya no vivimos la vida a mi manera, sino que tenemos que rendir cuentas al Señor. Tenemos que modelar un comportamiento que va a nacer de esa unión con Cristo y por ese sello que tenemos viviendo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Dios espera que nosotros a partir de este concepto, a partir de esta idea, a partir de esta conciencia que hemos hecho, podamos modelar a la sociedad un comportamiento ejemplar que dé buen testimonio, pero sobre todo que glorifique a Dios
al nosotros andar en obediencia en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todas las relaciones de pareja, de esposo, de hijo, de padre y de empleado, en el caso de aquellos que están en este momento o que dependen de un empleo. Bien, con esta breve introducción nosotros podemos iniciar la clase del día de hoy. Y en el día de hoy vamos a contestar varias preguntas. La primera de ellas es ¿por qué la esposa, teniendo en mente el concepto, ¿verdad? Lo que acabamos de exponer hace unos instantes, ¿por qué la esposa entonces debería o debe someterse al marido? Ya lo leímos antes en el versículo 18. Dice el Señor, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu, casada, está sujeta a vuestros maridos. Este es el primer deber de la esposa. Está sujeta a vuestros maridos. El verbo griego aquí sí significa someterse. Es como si Pablo dijera, casada, sométete a tu marido. Lo cual denota una acción voluntaria de ponerse bajo tutela o autoridad de otro. Es lo que encierra esta palabra en el original. Un ejemplo de esta palabra lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 51. Dice Lucas, y descendió con ellos, refiriéndose a Jesucristo, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. En este versículo se utiliza la misma palabra. Es el pensamiento de Pablo también en Efesios capítulo 5, verso 22, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sumisión de la esposa debe ser correspondida con el amor del esposo. Esto significa, amados estudiantes, que el esposo deberá mostrar un interés marcado por todo el ser de su esposa. En el aspecto físico, su salud, velar por ella. En el aspecto espiritual, preocuparse por el aspecto espiritual de su esposa. En el aspecto académico, preocuparse de que su esposa también avance, que su esposa aprenda. En todos los órdenes, el esposo deberá velar por su esposa. Entonces, ¿por qué la esposa deberá someterse a su marido? La respuesta es sencilla. Las casadas se someterán al marido porque esto es lo que conviene. Esta es la voluntad de Dios, tal y como establece el versículo 18. Si leemos, por ejemplo, en el versículo 18, una vez más, dice, casadas está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta es la razón por la cual las casadas deberá someterse a su marido. Esto será de testimonio hacia afuera, pero también de testimonio hacia adentro. Y las que tienen hijos, de testimonio también para sus hijos. La segunda pregunta que vamos a hacernos en el día de hoy, siguiendo el hilo de pensamiento, es por qué el esposo debe amar a su esposa. Y aquí estamos estableciendo con esta pregunta cuál es el deber de la esposa. Ya lo respondimos. Ahora, ¿cuál es el deber del esposo? Vamos a responder. Primero, dice el verso 18, seguimos ahí mismo, marido, amad vuestras mujeres. Un llamado a la expresión más sublime del amor que se rinde al ser amado sin egoísmo alguno. Dice el verso, no seáis ásperos con ella. Esta palabra debemos prestarle atención y una mejor traducción sería dejar de ser áspero o no tener por hábito el ser áspero, por lo que el esposo no debe tratar con dureza ni resentimiento a su esposa. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios establece. Ese debe ser el matrimonio, la relación ideal. Esa es la meta de cada uno de los casados y las casadas. En el versículo 5, capítulo 5, versículo 28,
Pablo dice en Efesios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En Efesios 5, ahí mismo, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, oigan el estándar, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué gran reto para los maridos. Algunos ven en este verso que el sacrificio de la esposa, digo cuando en el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses que estamos tratando, ven este verso como que a la mujer se le está pidiendo algo muy grande, someterse al marido. Y algunas mujeres que no entienden bien el concepto se rebelan a veces contra este verso. ¿Por qué tengo que someter? Y no lo comprenden. Sin embargo, cuando hablamos del sometimiento, este sometimiento será como resultado del buen trato del marido. La mujer se someterá en amor al Señor, se someterá en amor al esposo, porque el esposo le da un trato tan exquisito que ella decide someterse por amor. Eso debería ser lo ideal. Aún el esposo se comporte mal, la esposa está llamada, ¿verdad?, a someterse. Pero este sometimiento debería nacer de una relación, de un trato exquisito del esposo hacia su esposa. ¿Qué gran sacrificio para la esposa? Bueno, déjeme decirle que el sacrificio para el marido es mucho más grande. La vara que Dios le pone al marido es mucho peor o mucho más difícil. ¿Cuál es el mandato? Amar a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted está oyendo eso? Como Cristo amó a la iglesia. Algunos ven, ¿verdad?, que este sacrificio que se le pide al marido es imposible, o sea, es muy difícil. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia de una manera incondicional, al punto de que se entregó a sí mismo, ofreció su propio cuerpo, ofreció su propia sangre, fue hasta la cruz para salvar al ser humano, y de esa obra, ¿verdad?, se convierte entonces en cabeza y guía de la iglesia. Pero más aún, ya la iglesia está formada, ya Cristo es la cabeza, y aún hoy Cristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, llámese la iglesia. ¿Por qué el esposo debe amar a su esposa? Respuesta: las casadas se someterán al marido porque es lo que conviene. Buen testimonio. El marido, en cambio, deberá amar a su esposa porque es la voluntad de Dios, en el cual se ejemplifica la entrega que tuvo Cristo por su iglesia. La tercera pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy es: ¿por qué los hijos deben respetar a sus padres? Siguiendo la línea de pensamiento del texto base. Como dice el verso, en este caso sería deberes de los hijos. Verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. El hijo ha de adquirir incluso la comprensión de Dios por consejo de sus padres. Es una responsabilidad que tenemos los padres de inducir, de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, en la palabra del Señor, en la piedad. Por lo que la obediencia del hijo hacia sus padres debe nacer primero de su amor y obediencia a Dios. De manera que la obediencia no debe estar supeditada a que le den un regalo, le den cualquier mimo que se le pueda dar a un hijo. Esto ayuda, claro está, pero la obediencia del hijo al padre debe estar supeditada por el amor y la obediencia a Dios. Llámese el temor a Dios primero que todo.
Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Está haciendo alusión a a Éxodo 20:12, que es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El único límite a la obediencia de un hijo es que los padres le exijan algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Ese es el único límite, la única excusa que tiene un hijo para no obedecer. Y voy a poner ejemplo. El muchacho que viene a Cristo, por ejemplo, en mi caso, que fue así, cuando vine a Cristo, venía de un hogar de no creyente. ¿Qué causa esto en el hogar? División, causa disgusto, y muchas veces los padres se sienten defraudados, se sienten desobedecidos por sus hijos, porque probablemente le han enseñado una religión, le han enseñado una moralidad por la cual deben manejarse, y esto choca, esto trae división. En este caso, el hijo está en lo correcto. Es parte de la única desobediencia que Dios acepta de los hijos. Todo lo que va en favor, que va en la línea, en la consonancia con Dios y su palabra. ¿Por qué los hijos deben respetar a sus padres? Porque esto agrada al Señor. Esto trae bendición. Éxodo 20:12. La cuarta pregunta: ¿por qué los padres no deben exasperar a sus hijos? Aquí está entonces ya el deber de los padres. Vimos el deber del esposo, de la esposa, el deber del esposo, el deber del hijo. Ahora vamos a ver el deber de los padres. Versículo 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos. También se puede traducir como no provocar a ira. La connotación es a evitar, irritar o revolver. Eso es lo que encierra la esencia del significado de este versículo. Si leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 4, ¿qué dice? Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es un concepto similar, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Criarlo en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, que nuestra amonestación también vaya en consonancia con lo que Dios Padre establece. Los padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos sean obedientes como resultado de su obediencia a Dios. ¿Por qué los padres no deben exasperar a los hijos? Respuesta: para que no se desalienten. La misma palabra de Dios nos da la respuesta con relación a esta pregunta. ¿Por qué los empleados deben someterse a sus jefes? Deberes de los siervos o empleados. Verso 22 y 23 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí abrimos un paréntesis. Primero, cuando hablamos de siervo aquí, tenemos que establecer e irnos al contexto, ¿verdad?, donde se escribió la carta. En el mundo en el cual Pablo está escribiendo, la esclavitud era algo normal, legal y permitido. Entonces, para nosotros poder extrapolar este mandamiento, tenemos que hacerlo con lo que más se asemeja en este momento a un esclavo, ¿verdad?, que es un empleado. Nosotros debemos someternos en nuestro trabajo a nuestros jefes, a nuestros supervisores, a nuestros superiores, no por ellos,
no por el sueldo, no por el trato, sino porque lo que yo hago debo hacerlo para el Señor. Es como si yo estuviese consciente 100% durante todo el día de que Dios está a mi lado, de que Dios está conmigo. De hecho, el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un reconocimiento también de la omnipresencia de Dios, de la omnipresencia y saber de que Dios está conmigo a cada instante. Y que aunque no lo pueda ver físicamente, yo sé por la fe y por lo que la palabra me enseña, de que Él está pendiente a lo que yo hago. Cierro el paréntesis y seguimos. Aquí la palabra siervo es literalmente esclavo, es a lo que se está refiriendo. Sigue diciendo, amos. Aquí está hablando de amos terrenales, ¿verdad? Aquellos amos que andan en la carne, aquellas personas que es la inmensa mayoría de jefes, supervisores, que no son creyentes, que casi siempre el trato que le dan al empleado eh, deja mucho que desear. Dice el verso, no sirviendo al ojo, o sea, nosotros no debemos trabajar sirviendo al ojo cuando nos están observando, o sea, cuando el jefe me está mirando, cuando alguien me está viendo, entonces yo hago las cosas bien, pero desde que alguien se va, hago lo que quiera. Ahora es más difícil porque ahora te ponen cámaras, ¿verdad? En los pasillos, en la puerta del baño, en tu escritorio, y es más difícil hacer algunas cosas, pero nada, la idea aquí es que debemos hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque la hacemos, debemos hacerla, escuchen bien estudiantes, debe ser hecha para el Señor, como si fuera para Dios, sin importar el comportamiento o que el jefe se lo merezca o que no se lo merezca. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿qué dice Pedro siguiendo este concepto? Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Es la misma idea. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oigan, ¿cuál ejemplo nos pone Pedro? Cristo, el cual padeció injustamente por nosotros, ¿verdad? Hasta cumplir su meta. ¿Por qué los empleados de hoy debemos someternos a nuestros jefes? Debemos actuar, ¿verdad? Primeramente motivados en el temor a Dios y haciendo todo como si fuera para Él. La sexta pregunta, ¿por qué el creyente debe hacer todas las cosas como para el Señor? Y aquí el concepto es general. Esto incluye padre, incluye hijos, esposo, esposa, empleado. El creyente en sentido general debe hacer todas las cosas como para Dios, como para el Señor. Es nuestro deber como creyente. Y aquí está el deber general del creyente. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, verso 24, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Mucho cuidado, para Dios no hay acepción de personas. El siervo fiel recibe trato de hijo, la recompensa de la herencia. Oiga lo que el Señor nos tiene. La verdadera recompensa es la aprobación del Padre. Hemos sido aprobados por el Padre por medio de Jesucristo. El Señor le asegura al creyente que recibirá una recompensa justa y eterna por sus esfuerzos. Si esto no te motiva a hacer las cosas como para Dios,
Debes reflexionar y cambiar de actitud. Esto debe ser la mayor de las motivaciones. Por tanto, si su jefe terrenal no compensa tu labor como es debido, síguelo haciendo bien, porque lo estás haciendo como para el Señor. Y esto también se da dentro de las iglesias. Los roces que se dan en los ministerios, los conflictos que surgen muchas veces se dan porque los creyentes no lo hacemos para Dios en muchas ocasiones. Lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para que el otro vea, lo hacemos para mantener una rivalidad o una competencia con X o Y hermano. Y esto no debe ser así, amado hermano. Todo lo que nosotros hacemos, dejemos de hacer, acción u omisión, debe ser hecho para la gloria de Dios, o sea, en consonancia, en obediencia a lo que Dios ha establecido. Dios responde de manera imparcial a la obediencia y a la desobediencia. Verso 25, recuerden que Dios no hace acepción de personas. Recibirá su recompensa, es decir, recuperará ya en la vida presente, ya en el día del juicio, ya que Dios es el garante de la justicia. O sea, Dios te va a compensar, sea aquí, sea allá, todas las cosas que Él tiene para ti, todas las cosas que Él ha diseñado, que Él ha escrito, que ha determinado que son tuyas. Por ejemplo, si nosotros vemos en 2 Corintios 5, versículo 10, nos damos cuenta de este verso que es terrible. Este es un verso que a mí me compromete cada día más a tener cuidado en el servicio, cuidado en la actuación, cuidado en el lenguaje. Porque oigan cómo dice este verso. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, allí el Señor va a evaluar nuestras obras y como establece 1 Corintios capítulo 3, allí se va a evaluar el heno, la hojarasca, la madera, pero también se va a evaluar, ¿verdad?, las piedras preciosas y el oro, que son figuras de la calidad de nuestras obras. ¿Cómo estamos nosotros, con qué materiales nosotros estamos sirviéndole al Señor? ¿Con qué materiales nosotros estamos obedeciendo? ¿Con qué materiales estamos construyendo nuestras obras? Esa sería la pregunta. Recuerda, amado estudiante, amado hermano, amado amigo, nos presentaremos delante del Señor y tendremos que dar cuentas. En Hechos 10, verso 34, leemos, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Y Gálatas le pone un puntillazo cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los cristianos no deben presumir en base a su fe para justificar la desobediencia a la autoridad civil, como hacen otras denominaciones religiosas. Tenemos también que someternos a la autoridad civil establecida, siempre y cuando esto no contravenga o contradiga o vaya en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué el creyente debe hacer todas las cosas como para el Señor? Respuesta. El Señor juzgará nuestras obras con justicia imparcial y, como resultado, cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho. Para ir concluyendo, vamos a hacer algunas preguntas reflexivas para el auditorio, para que ustedes se la contesten ustedes mismos, que esto pueda generar en sus corazones, en sus conciencias, respuestas que ameriten cambios, cambios en nuestro modo de ver las cosas en base a lo que hemos estudiado.
y en nuestro modo no solo de verla, sino de actuar. ¿Por qué la esposa debe someterse a su esposo? Porque las casadas se someterán al marido, porque esto es lo que conviene, por el buen testimonio. ¿Por qué el esposo debe amar a su esposa? Porque las casadas se someterán al marido, porque es lo que conviene, es buen testimonio, pero el marido deberá amar a su esposa porque es la voluntad de Dios, en el cual se ejemplifica la entrega de Cristo por su iglesia. ¿Por qué los hijos deben respetar a sus padres? Porque esto agrada al Señor, porque esto trae bendición. Éxodo 20:12, no lo olvides. ¿Por qué los padres no deben exasperar a sus hijos para que estos no se desalienten, no se desanimen? ¿Por qué los empleados deben someterse a sus jefes? Deben actuar con temor a Dios y haciendo todo para el Señor, porque deben actuar con temor de Dios en su accionar y hacer todo para el Señor. Porque el creyente debe hacer todas las cosas como para el Señor, porque el Señor juzgará nuestras obras con justicia imparcial y cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. No quedará ninguna obra que no sea juzgada y evaluada por Dios. Finalmente, concluimos con algunas preguntas reflexivas. Esposa, ¿te estás sometiendo a tu marido como conviene? Marido, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Hijos, ¿estás obedeciendo a tus padres? Padre, ¿estás exasperando a tus hijos? ¿Lo estás desanimando? Empleado, ¿estás haciendo las cosas como para el Señor? ¿O solo cuando te están viendo? ¿Las haces bien? Como creyente, ¿estás consciente de que tus obras serán evaluadas y juzgadas con justicia divina? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la clase de hoy? ¿Te trajo a la mente algún pecado? Si lo trajo, es tiempo de confesarlo y resetear, como decimos, corregir lo que está mal y iniciar de nuevo. Te reto en esta semana, para concluir, que si tu respuesta es negativa en alguna de las preguntas que hemos dejado aquí, debes confesar tu pecado y cambiar de rumbo. Pero, ¿qué vas a hacer para que lo aprendido se haga realidad en tu vida? No te estoy preguntando qué piensas, qué vas a hacer para cambiar. Aquellas cosas que sabes que no andan bien y que le has dado larga por mucho tiempo tal vez, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que nosotros recordemos que como creyentes, que como miembros de la iglesia estamos llamados dentro de esta sociedad a modelar un comportamiento que nace de nuestra unión con Jesucristo. Y que ese comportamiento debe ser para gloria del Señor, porque nos comportamos bien o nos debemos comportar bien por las razones que hemos expuesto, pero sobre todo porque le pertenecemos a Él. Dios le bendiga, mis queridos alumnos. Hemos concluido por el día de hoy, no sin antes recordarle que para la próxima semana tendremos un estudio similar a este. Bendiciones, buenas tardes.